Mi primera invitada de la mañana es Cintia Novoa. Ella es directora directora general del Sistema Penitenciario Nacional. Doña Cintia, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días, no sé si me escucha. Perfecto, alto y claro. Bueno, Perfecto. se ha hablado de privados de libertad que han sido, que fallecieron por COVID. ¿Es cierto eso? Bueno, la información hasta el momento, ¿me escucha bien? Sí. Sí, le escuchamos bien. Bien. Respecto a la situación que tenemos en el Centro Femenino de Rehabilitación, no tenemos rehabilitación de Panamá, no tenemos ninguna difusión en estos momentos. No ha habido ninguna difusión. No. Están siendo atendidas médicamente, como es el protocolo que se sigue cuando una persona, entonces, cuando cualquier persona, porque con esto del COVID, se le disminuye su capacidad de respiración y inmediatamente es atendida ante los médicos y en esa situación es que se encuentra. Pues se ha podido controlar porque uno de los puntos, por ejemplo, en medio del vendaval, fue el Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas. Yo creo que se ha podido, uno de los clústeres que hubo de COVID en el país fue ese. Yo creo que se han podido controlar los picos que hubo dentro de los diferentes centros penitenciarios nacionales. Es correcto. Todo el trabajo que se realiza de manera mancomunada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno es un esfuerzo en equipo a fin de que se puedan controlar todos estos brotes y también para que mantener en salud, pues, dentro de lo que es el COVID, a todos los privados de libertad. O sea que esto es un esfuerzo bastante grande y se ha estado logrando. Bueno, otro de los puntos importantes, directora, el suministro de agua en el complejo de La Joya, que ha sido pues, tema de debate recurrente. Igual, ¿cuándo va a ponerse al 100% a moverse todo el complejo de la Nueva Joya? Bueno, primero hay que reconocer que no se había hecho trabajo desde hace mucho tiempo de un suministro de manera continua sí. al complejo La Joya. Entonces, con la ministra de Gobierno, Canaina Tiwanime Mecono, se inició un proyecto y este proyecto está andando. Claro, todo esto lleva sus fases. Y estamos en ese tratamiento todos los días de estar viendo cómo se va a dar la continuidad del suministro. Ojalá prontamente tengamos un resultado que sea de forma permanente el suministro de agua. Pero ellos tienen agua potable y sí. ellos también se les suministra de forma diaria como nunca se les había suministrado en mucho tiempo. Y eso creo que es bueno que sea reconocido o recalcado, pues. Bueno, y sobre la Nueva Joya, directora. ¿Sobre la Nueva Joya? Es decir, ya está ocupándose, ya está pues al 100% trabajando. La Nueva Joya, sí. El complejo de La Joya, perdón, el nuevo complejo de La Joya. Ya está funcionando bien. A ver, el complejo La Joya lo comprenden 3 centros penitenciarios. Correcto. La Joyita, La Joya y la Nueva Joya. Entonces, los 3 centros están trabajando o tienen agua en la misma dimensión. Ok. O sea, ellos han trabajado, claro, el complejo La Nueva Joya tenía un manejo totalmente diferente porque las estructuras eran nuevas, claro, y todo. Entonces, hemos acondicionado entonces para que el suministro sea más continuo para la que es La Joya y La Joyita, lo cual no había sido atendido. claro. Y esto sí ha sido atendido en este tiempo. Otra cosa, directora, la nueva cárcel de Colón. ¿Qué ha pasado? La que va a reemplazar a Monte Esperanza. Claro, esto es un proceso de licitación y es bien grande. Entonces, Sí. estamos entonces terminando lo que son
lo que es el pliego para entonces la publicación y entonces para que entonces los oferentes se presenten y podamos entonces continuar todo el proceso de licitación que esto conlleva. Claro. Pero es un proyecto muy bueno para efectos de poder entonces desmantelar lo que es la estructura que está allí y tener unas mejores condiciones para nuestros privados de libertad. ¿Cuánto es el número actual de privados de libertad en todo el país? Bueno, si la memoria no me falla, son 19.036, creo que hasta anoche que recibí el reporte, creo. Claro. Sí, 19.036 más o menos. Mucha gente ha dicho, ¿por qué los privados de libertad, en vez de estar ociosos en estas celdas, no se le pone a hacer trabajo público? Reparación de calles, corte de maleza, reparación de escuelas, que eso cada gobierno lo hace un tiempo y después como que desaparece del radar esa situación. Bueno, debemos entender que los trabajos extramuro, como usted está planteándolo, esos trabajos extramuro están un poco restringidos por el hecho de que estamos en una pandemia. Claro. Eso por un lado. Entonces, una vez que se reactiven una serie de áreas que podamos, y en conjunto con el órgano judicial, porque es el juez de cumplimiento que puede acceder a este tipo o validar este tipo de actividades, entonces en su momento entonces se estarán realizando. Pero esto es un trabajo no solamente de que tengamos espacios laborales o extramuros, sino que también que el juez de cumplimiento debe validar ese tipo de trabajo para que entonces ellos puedan computar, servir para conmutar la pena. Directora, debo entonces pues sacar en conclusión, uno, el COVID está controlado dentro de nuestro sistema penitenciario en general. Sí. Dos, no ha habido muertos de COVID como se había anunciado en esta semana. Sí, exacto. Y lo otro más importante, primero que desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Gobierno, a través de sus cuentas oficiales, en virtud del principio de transparencia pública que nosotros ejercemos de forma vertical, hemos publicado, y todos los viernes se publican las cifras oficiales. Entonces debemos remitirnos a esas cifras oficiales. Eso por un lado. Ajá. Y por otro, que el Ministerio de Gobierno, en conjunto con el MINSA, está realizando un trabajo muy importante de vacunación. Y esto es bueno, y voy a aprovechar los espacios para solicitarle a los familiares y a los privados de libertad que no se han vacunado, que los exhorto a que se vacunen, porque la inoculación y la población más vacunada, eso va a beneficiarlos no solamente a ellos, sino también que puedan entonces regularizarse un poco lo que es el contacto familiar que tanto ellos añoran. Entonces, esto es bien importante que se resalte y que nosotros queremos lograr llegar a la meta de la población total vacunada. Y esa es nuestra aspiración. Pero debemos respetar también el hecho de que los privados de libertad tienen el derecho de la autonomía de decidir si quieren vacunarse o no. Hay algo que me llama la atención y es decir, realmente nosotros debemos tener una de las poblaciones carcelarias versus millón de habitantes más altas del mundo. Porque 19.000 detenidos, eso es el tamaño de la fuerza pública panameña. Es decir, no hay una forma de reemplazar a alguno de estos pobres muchachos que estará detenido por una batida, otro por no pagar una pensión alimenticia, que cumpla esa sentencia en su casa, o la cumpla de otra forma que no sea esa detención preventiva o esa detención. Bueno, recordemos que los mecanismos de aplicación de la medida de detención provisional o de aprehensión o de cumplir una sanción de prisión, eso es totalmente responsabilidad del órgano judicial, porque los jueces, y los jueces tienen esa facultad por ley. Claro. Y de esa manera son los jueces
en estos casos de los casos de los delitos, es el juez de garantía que en su momento determina qué tipo de medida puede aplicar, si es una detención provisional o una medida distinta. Eso no somos nosotros. Mm. Esa es la realidad. Porque hoy, en este momento está habiendo una requisa en el centro penitenciario de Monte Esperanza, que realmente es una vergüenza que después de 40 años nosotros tengamos algo que era un depósito en la antigua zona del canal como cárcel. Ajá, sí, dígame. ¿Qué Entonces, se está buscando? exacto. Y esa No, requisa, obviamente se va a encontrar lo de siempre: droga, armas, y se sabe cómo entra y cómo sale toda esa mercancía de las cárceles. primero debemos estar claros que los mecanismos de requisa son acciones que se realizan de forma continua, no solamente en esta ocasión, pues se está realizando en Nueva Esperanza, pero se hace en todos los centros penitenciarios. Sí. Quizás no llega a oídos de De los medios. de los medios, pero sí, eso se hace de forma continua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salvaguardar la vida también de los que están dentro de los centros penitenciarios. ¿Y cómo le podemos dar seguridad? Eliminando todas las platinas, si encontramos armas de fuego o cualquier otro instrumento que le sirva para lesionar a otro, y eso es lo que nosotros no queremos, es salvaguardar. Nosotros tenemos el deber de la custodia de los privados de libertad, o de las personas que el órgano judicial nos establece que nosotros tenemos que custodiar. Y en esa custodia está el deber de salvaguardar su vida. Así Y es. por tanto, nosotros vamos a hacer esos operativos y se van a estar realizando esos operativos con esa finalidad, de tratar de sacar todos los artículos prohibidos, porque son artículos prohibidos dentro del el centro penitenciario. Bueno, doña Cintia Novoa, directora general del Sistema Penitenciario, gracias por su De participación. nada. Voy a información Muchas gracias. a usted.